Bienvenido a Rapa Nui, mejor conocida como Isla de Pascua. Este es un pequeño punto en el vasto Océano Pacífico ubicado a casi 3.500 kilómetros de la costa de Chile. Esta isla es famosa por sus enigmáticas estatuas llamadas moais. Este lugar también alberga uno de los sistemas de escritura más misteriosos del mundo, el rongorongo. Fue encontrado en 27 pequeñas tablillas de madera. Durante años, historiadores han estado discutiendo acerca de la verdadera historia de estas tablillas y ahora podríamos haber encontrado la verdad. Los humanos pisaron por primera vez esta isla en el siglo XII. Durante muchos años fue el hogar del pueblo Rapa Nui. Este estaba bastante aislado allí en el Océano Pacífico hasta que los europeos llegaron al lugar en la década de 1720. Los europeos llevaron consigo muchos problemas, por lo que dejaron con vida solo una pequeña fracción de la población nativa. Más tarde, en el siglo XIX, un misionero llamado Eugenio Eyraud fue a la isla y descubrió tablas de madera con símbolos intrincados tallados en ellas. Él escribió sobre lo maravillosas que son, que había cientos de ellas en la isla y que se podían encontrar en cada hogar. Pero desafortunadamente no todas sobrevivieron hasta nuestros días. Solo nos quedan 27 de ellas. Algunas se deterioraron mucho por el clima, fueron quemadas o dañadas de alguna otra manera y ahora están dispersas por todo el mundo en museos y colecciones privadas. Muchos de los artefactos del idioma fueron trasladados a Tahití y luego a Europa por los europeos, quienes no dejaron ninguna en la isla de Pascua misma. Las 4 tablas sagradas encontraron su hogar en una congregación en Roma. Fueron estas las que se utilizaron en el reciente descubrimiento que mencionamos. Durante años los historiadores han discutido si este sistema de escritura fue creado por los propios isleños o si lo tomaron prestado de los europeos. Para descubrir la verdad, decidieron utilizar una técnica llamada datación por radiocarbono. Todos los materiales orgánicos como la madera, el carbón, etc., contienen una pequeña cantidad de una forma radioactiva de carbono llamada carbono 14. Cuando la vida llega a su fin, las cosas dejan de absorber carbono 14 y la cantidad que tenían comienza a decaer con el tiempo. Al medir cuánto carbono 14 queda en una muestra, se puede estimar la antigüedad de esta muestra. Así es como hemos descubierto la edad de muchos fósiles y artefactos. Y fue con este método que examinaron la edad de algunas tablas rongorongo. 3 de ellas fueron fabricadas a partir de árboles que crecieron en el siglo XVIII o XIX, lo cual coincidía con la llegada de los europeos a la zona. Sin embargo, una de ellas es anterior a la primera visita de los europeos a la isla. Existen 2 razones para creer que el pueblo Rapa Nui creó este sistema de escritura por sí mismo. Primero, el rongorongo funciona de manera diferente a las lenguas europeas. Descifrarlo es una tarea bastante difícil. A diferencia del inglés, este idioma cuenta con más de 400 glifos únicos, ninguno de los cuales se parece a ningún sistema de escritura conocido. Ha habido muchos intentos de descifrar este lenguaje, pero ninguno de ellos ha resultado exitoso hasta ahora. Y en segundo lugar, se muestra que una de las tablas es de alrededor del siglo XV, antes de la llegada de los europeos. El problema es que la datación por radiocarbono solo puede decirnos cuándo se taló la madera con la que se hizo la tableta, no cuándo se escribió en ella. Y dado que solo contamos con una tablilla como referencia, esto no es suficiente para estar completamente seguros. Por otro lado, ¿por qué y dónde conservarían madera cortada durante más de 200 años solo para tomarla un día y escribir algo en ella? Sin embargo, los antropólogos e historiadores dicen que es posible. La escasez de recursos madereros podría haber llevado a los isleños a reutilizar la madera a la deriva antigua, que podría ser siglos más vieja que la propia escritura. Esto es conocido como problema de la madera vieja en arqueología. Además, la tabla parece estar muy bien preservada. Fue protegida de los insectos dañinos para la madera, la humedad y demás. Por eso ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Lo que sea que esté escrito en ella probablemente era importante para el pueblo Rapa Nui. Todo esto son conjeturas e indicios, pero los científicos son cautelosamente optimistas. Creen que el rongorongo podría ser uno de los raros casos de invención de una escritura independiente, como los de los sumerios o los egipcios. Sin embargo, necesitamos más evidencia. En el idioma Rapa Nui, rongorongo significa recitar o declamar. No todos podían escribir, solo unos pocos selectos. Probablemente solo la élite de la isla de Pascua, principalmente hombres, conocía y podía leer este idioma escrito.
Después de la colonización, ninguno de ellos sobrevivió. Así que ahora tenemos que exprimirnos el cerebro para tratar de averiguar qué está escrito aquí. En primer lugar, los académicos no pueden ponerse de acuerdo sobre qué tipo de escritura es. Ni siquiera estamos seguros de que este fuera su idioma. Pero incluso si lo fuera, no sabemos si se trata de una forma primitiva de escritura o un sistema completamente desarrollado. En la década de los 90, un lingüista llamado Stephen Roger Fisher creyó que podría haber descifrado la estructura del rongo-rongo. Su idea era que estas tablas transmitían cosmogonías. Las cosmogonías son historias o narrativas que explican cómo se creó el universo y cómo surgieron los fenómenos naturales. A menudo provienen de tradiciones y culturas antiguas como las que se encuentran en la Polinesia Oriental. Las tablas podrían haber tratado sobre temas como cómo comenzó el mundo, de dónde proviene todo y cómo se formaron diferentes aspectos de la naturaleza como las estrellas o las montañas. Esto también explicaría por qué solo la élite sabia podía escribir. Fisher pensaba que el rongo-rongo era una mezcla de sistemas logográficos y semasiográficos, lo que significa que algunos símbolos representan palabras habladas, mientras que otros representan ideas o conceptos. Para descifrarlos sería muy difícil porque requiere una memoria extensa y conocer el contexto, ya que los símbolos son más como sugerencias que como expresiones completas. Sin embargo, otros expertos en idiomas no estuvieron de acuerdo con sus ideas. Estos señalaron que había problemas con la forma en que había armado su teoría. Lamentablemente, Fisher no pudo demostrar esta hipótesis. Quizás son solo dibujos. Si observamos las tablas, hay algunas cosas que parecen reconocibles. Personas, animales, plantas y formas geométricas. Hay algunos pájaros. Uno de ellos se parece a una fragata, ave que el pueblo Rapa Nui asocia con la deidad Makemake. También hay peces, 100 pies y así sucesivamente. O al menos estos glifos se parecen a ellos. ¿Podría ser solo arte o una forma de decoración? Tal vez, pero hay algunos problemas. Los glifos muestran un alto grado de complejidad y estructura. También mantienen el mismo estilo. Por ejemplo, hay varios símbolos que muestran algo parecido a un humano con la mano levantada. La única diferencia son las cabezas distintas. Como si no fuera lo suficientemente complicado, este estilo de escritura único también utiliza un sistema conocido como bustrofedón invertido. Esto significa que cada línea alternativa se voltea boca abajo, por lo que no se parece a nada visto en otro lugar. No sabemos por qué giraron la tabla de esta forma después de cada línea. Pero todo esto demuestra que tenían algún tipo de sistema y organización detrás de estos símbolos. Además, parece que usaban estas tablillas todos los días con algún propósito práctico. Sin embargo, hay algo de esperanza para el futuro. Las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y otros programas informáticos podrían ayudarnos a entender los idiomas perdidos. Ya hemos comenzado a crear algoritmos que podrían ayudarnos a resolver. A principios de la década de 2000, un estudiante de geología realizó una excursión a la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo en Colombia. Recogió un trozo de roca y notó impresiones de algunas hojas prehistóricas en él. Luego encontró más rocas y cada una de ellas tenía el mismo patrón. En aquel entonces el estudiante difícilmente podía saber que su descubrimiento ayudaría a describir la serpiente más grande que jamás haya vivido en la Tierra. El estudiante llevó sus hallazgos a un científico local que llamó al Instituto Smithsoniano e invitó a sus expertos a una búsqueda de fósiles. No se sorprendió tanto porque sabía que había fósiles en las fosas de Cerrejón. En 1990, otro geólogo encontró un fósil allí y lo llevó a su oficina. No estaba seguro de lo que era y lo llamó rama petrificada. Años más tarde, un paleontólogo vio una imagen de esta rama. Él sabía que no era una rama, sino la quijada fosilizada de un animal. El científico se entusiasmó tanto con el hallazgo que voló hasta Colombia. Quería examinar el fósil, pero nadie tenía la llave de su vitrina de cristal. Los científicos no pudieron esperar, así que rompieron el vidrio y confirmaron que era un fósil de un animal que vivió hace millones de años. Después del hallazgo de Herrera, sabían que había más fósiles en el área. El equipo de científicos tardó unos 2 años en darse cuenta de que todos eran parte de una serpiente gigante y no de un cocodrilo como pensaban debido al tamaño. Lograron establecerlo mirando las vértebras y costillas de unas 30 serpientes gigantes.
Se podría pensar que los fósiles se destruirían fácilmente en una mina de carbón a cielo abierto, pero, de hecho, se encontraron debajo del carbón que les servía de capa protectora. Lamentablemente, los científicos no pudieron encontrar el cráneo de la titanoboa. A diferencia de las mandíbulas, que son extremadamente poderosas gracias a sus músculos, los huesos de serpiente son bastante frágiles. Es por eso que suelen desmoronarse mucho antes de que el sedimento pueda aparecer sobre ellos. Pero aún así, los investigadores lograron encontrar 3 fragmentos de cráneo. Gracias a este descubrimiento, han hecho una réplica a escala real de la cabeza de la serpiente, lo que apoya la teoría de que solía ser uno de los depredadores más grandes de su tiempo. Si estás empezando a asustarte, no te preocupes, yo también. Bueno, también establecieron que estaba relacionada con las boas y las anacondas modernas. Así fue como Titanoboa obtuvo su nombre. Es básicamente una boa titánica. La enorme serpiente fue descrita oficialmente en 2009. Titanoboa existió hace unos 60 millones de años, 6 millones más tarde que el T-Rex vagara por el planeta. En ese entonces disfrutaba del clima de la zona de América del Sur, lo que ahora es Colombia y Perú. Llegaba a ser tan larga como una pista de bolos, o el doble de largo que la serpiente más grande que existe hoy en día. Era tan pesada como 4 anacondas gigantes. Se había vuelto tan larga y pesada gracias a una afortunada coincidencia. Las serpientes son animales de sangre fría, por lo que necesitan un clima cálido para vivir y crecer. El noreste de Colombia era perfecto. Hacía unos 32 grados Celsius cuando Titanoboa existía. Esta serpiente no era tan rápida, especialmente en tierra. Pero lo más probable es que haya pasado mucho tiempo en el agua o cerca de ella. Podía nadar a una velocidad de hasta 19 kilómetros por hora. Al igual que las serpientes actuales, podría retorcerse y cambiar de dirección muy rápidamente. Los científicos aún no están seguros de si podía trepar a los árboles. Los paleontólogos creen que Titanoboa tenía la piel de color marrón o grisáceo. Era el color perfecto para que la serpiente se escondiera en los ríos lodosos de las selvas tropicales. Pero, de nuevo, no veo por qué tendría que esconderse de nadie, dado su tamaño. La serpiente más grande de la historia no era venenosa, pero eso no le impedía cazar cualquier animal que quisiera. Y aunque podía elegir casi cualquier cosa, su comida favorita probablemente era el pescado. Los científicos piensan eso basándose en el paladar de la serpiente y el número y tipo de sus dientes. No se puede recrear la dieta de la gigante hoy, ya que todos esos tipos de peces también se extinguieron. Cuando quería darle un sabor extra a su menú, Titanoboa cenaba otros reptiles. Se acercaba sigilosamente a su presa y la derribaba con un golpe rápido. Su mordida tenía un diseño muy especial. La estructura de sus mandíbulas permitía a Titanoboa sujetar el cuerpo de su presa, por lo que no había escapatoria. También tenía unos dientes delgados y puntiagudos. Se doblaban hacia adentro en la mandíbula de la serpiente como anzuelos de pesca. Esta pequeña característica ayudaba a Titanoboa a agarrar a su presa y evitar la más mínima posibilidad de que huyera corriendo o nadando. Lo más probable es que pudiera tragarse fácilmente incluso tortugas y cocodrilos gigantes. Todo eso suena bastante aterrador, pero no tenemos nada de qué preocuparnos, ya que las titanoboas se extinguieron hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, técnicamente a medida que aumentan las temperaturas en la Tierra, es muy posible que las serpientes también crezcan en tamaño. Les encanta el calor más que nada, por lo que deben sentirse cómodas aquí. Por supuesto, sería una serpiente completamente diferente, pero no es imposible que veamos algo similar a Titanoboa. Pero antes de pensar en escapar a otro planeta, recuerda que las serpientes enormes necesitarían algo enorme para comer. Tales gigantes prefieren envolver algo grande y tragárselo. La mayoría de las personas simplemente serían demasiado pequeñas para ellas, entonces a menos que la enorme serpiente estuviera hambrienta, no desperdiciaría su energía atacando algo demasiado pequeño. Y como cualquier otra serpiente, Titanoboa tenía un sentido del olfato agudo y delicado. Necesitaba condiciones excepcionales y era sensible a las vibraciones. Un poco demasiado maloliente, muy ruidoso, demasiado frío, muy seco, demasiado húmedo, y la serpiente no se acercaría al lugar a menos que estuviera absolutamente desesperada. Así que si vives en una gran ciudad, tus posibilidades de encontrarte con una serpiente enorme como Titanoboa son cerca de 0%. Las áreas rurales son algo diferente, pero el único lugar donde la serpiente gigante consideraría vivir sería cerca del Ecuador. Ya tenemos algunas serpientes gigantes bonitas en las regiones más cálidas del mundo. La pitón amatista, o menos poéticamente la pitón de matorral, es una gigante gentil. Es la serpiente más grande de Papúa Nueva Guinea y Australia. Puede crecer hasta el enorme tamaño de 8,5 metros y pesar hasta 35 kilogramos,
que es casi el peso de un dálmata. Las pitones de matorral son bastante curiosas. A veces se deslizan dentro de las casas de las personas en Australia, pero en su mayoría son inofensivas para los humanos. Su comida favorita son los roedores, los murciélagos y las aves que acuden a los arroyos en busca de agua. Hasta entonces, las pitones acechan en silencio. Tienen sensores de calor en la boca que las ayudan a ver mejor a los animales de sangre caliente que pueden cenar. La pitón africana de roca es una de las únicas 11 especies vivas de su tipo. Actualmente es la segunda serpiente más grande del planeta. Esta enorme serpiente marrón alcanza longitudes de hasta 6 metros y pesa cerca de la mitad de un panda gigante. Se toma muy en serio sus comidas, ya que puede atrapar un antílope y comérselo entero. Incluso los cocodrilos de sangre fría le temen a esta bestia porque también puede comerse fácilmente a uno de su especie. En 1958, un zoólogo encontró un joven cocodrilo del Nilo de 1 metro de largo dentro del estómago de una pitón africana. Según el científico, la pitón dijo: "No sé tú, pero a mí me cuesta tragar todo esto". Bueno, no, obviamente no es cierto. Las pitones no pueden hablar, hasta donde sabemos. La pitón reticulada tiene el récord de ser la más larga de todas las serpientes vivas del mundo. La más grande en cautiverio llegó al libro Guinness de los récords mundiales en 2011 con una longitud de 8 metros. Su nombre es Medusa y vive en un zoológico en Kansas City, Missouri. Una pitón reticulada adulta es lo suficientemente grande como para tragarse a un ser humano entero. Pero estas serpientes son en su mayoría bastante pacíficas y prefieren acostarse sin hacer mucho movimiento. Y aunque muchas pitones tienen versiones enanas que son mucho más pequeñas que sus primas adultas, las pitones reticuladas también tienen versiones súper enanas. Puedes tener una de esas de 2 metros de largo como una mascota. Sí, eso se considera enana, aunque es más larga que la altura de un ser humano promedio. ¿Sabes? De alguna manera todavía no encuentro esto reconfortante. Hace algunos años se hizo un macabro descubrimiento en Egipto. ¿Quieres saber más sobre ello? Pues se trata de 16 manos humanas cuidadosamente enterradas en 4 fosas espeluznantes. Al principio no parecían manos humanas porque eran anormalmente grandes, pero lo eran. Extrañamente, solo había manos derechas. No se veía ninguna mano izquierda, y resulta que esto apunta a la práctica de un antiguo y oscuro ritual. El arte y los relatos del antiguo Egipto hablaban de una ceremonia en la que los guerreros presentaban la mano derecha de sus adversarios como prueba de victoria y pedían oro a cambio. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, por lo que cortar la mano de alguien significaba cortar su poder eternamente. Garantizar este tipo de derrota resultaba interesante para la parte vencedora. Aquí la lucha era entre los egipcios y los iccios, quienes vivían en lo que alguna vez fue conocido como Canaán. Egipto siempre ha sido el centro de descubrimientos que han cambiado la historia, y hace algún tiempo se encontró este papiro. Si lo desplegáramos, sería un poco más grande que la altura de un rascacielos. El edificio más pequeño del mundo, quiero decir, que se encuentra en Wichita Falls, Texas. Cuando los humanos no escribían en su aplicación de notas, lo hacían en esta cosa, hecha de médula de una planta de papiro. Hace unos 2000 años, los antiguos egipcios escribieron algo que recordaba a un libro en donde plasmaron la mayoría de sus tradiciones funerarias y sus visiones del más allá. Se considera uno de los textos más importantes del antiguo Egipto y todavía se venden en librerías hasta la fecha. Este antiguo manuscrito fue desenterrado de una cámara ubicada justo al sur de la pirámide de Zoser, situada en Saqqara. Ah, sí, Zoser es la pirámide más antigua de Egipto, y no las pirámides de Giza como la mayoría de la gente piensa. Hace poco, el sitio de Saqqara se vio lleno de arqueólogos emocionados que probablemente encontraron una de las momias completas más antiguas de Egipto. Ellos creen que esta hermosa y bien preservada momia era la de un hombre adinerado. Fue descubierta en un pozo profundo cubierta con capas de hojas de oro. Hay muchos simbolismos que demuestran que él era un hombre importante y adinerado, como la banda que llevaba en la cabeza, el brazalete en su pecho y el hecho de que haya sido embalsamado con una túnica, la cual estaba reservada para los habitantes más distinguidos de Egipto. La parte más emocionante de todo el descubrimiento fue encontrar el lugar de descanso sellado con mortero, tal como los antiguos egipcios lo dejaron hace 4300 años. Esto puede sonar extraño, pero en 2008 los arqueólogos descubrieron una pirámide perdida. Desapareció porque se deterioró a lo largo de 4000 años. Hoy en día solo se puede ver su base.
Era un sitio bastante importante en la antigüedad. Se dice que alrededor del área de la pirámide los habitantes antiguos realizaban un tipo especial de ceremonia donde los sumos sacerdotes llevaban restos momificados de toros sagrados. Aquí tienes un dato curioso. Los antiguos egipcios creían que los toros Apis eran encarnaciones terrenales de la deidad de la ciudad de Menfis y estaban relacionados con los ritos de fertilidad. Sin embargo, no era cualquier toro Apis. Necesitaban ser completamente negros, con una sola marca blanca entre sus cuernos y un montón de características muy específicas. Eran seleccionados por los sacerdotes locales y honrados hasta que fallecían. Después de eso, eran momificados y enterrados en galerías subterráneas. Esta pirámide desaparecida se esfumó alrededor de 1800. Fue un arqueólogo alemán quien la encontró por primera vez en el pueblo de Saqqara. Él la llamó la pirámide sin cabeza cuando la encontró, pero luego, años después del descubrimiento oficial, la arena del desierto llegó y cubrió todo. Hubo algunas excavaciones entre los siglos XIX y XX, pero no fueron muy sistemáticas. Por eso los científicos estaban tan emocionados cuando excavaron la base completa de una pirámide después de remover los 8 metros de arena que la cubrían. Y resulta que arqueólogos estadounidenses están excavando un cementerio en Egipto que podría contener más de 1 millón de cuerpos momificados. Hasta ahora los arqueólogos han desenterrado alrededor de 1.700 momias. Una de las principales diferencias con otras momias egipcias clásicas es que estas personas no eran reyes ni faraones. Eran gente común que probablemente vivió hace unos 1500 años, cuando Egipto estaba controlado por los imperios romano y bizantino. El nombre del cementerio es genial, Camino del Búfalo de Agua, por si quieres visitarlo en tu próximo viaje. Aparte de toros y búfalos, a los antiguos egipcios también les gustaban los babuinos. ¿Estás viendo un patrón aquí? Y a principios del siglo XX, los arqueólogos descubrieron un sitio lleno de babuinos momificados en un lugar llamado Valle de los Monos. Un animal no habría sido momificado si no hubiera sido considerado importante. Algunos animales eran más importantes que otros, ya que estaban vinculados a deidades específicas. Los chacales estaban conectados con Anubis, el antiguo dios del más allá, y los gatos eran asociados con la diosa Bastet. Los babuinos eran muy importantes, ya que se creía que estaban conectados con Thoth, la deidad de la sabiduría y consejera de Ra, una de las deidades supremas de Egipto. Los arqueólogos que estudiaron el interior no estaban muy contentos. Creen que estos babuinos eran mantenidos adentro y se los privaba de la luz solar durante la mayor parte de sus vidas. Tenían deficiencias extremas de vitamina D y estaban mal alimentados. ¿Quizás Thoth se enojó con estos cuidadores babuinos? Solo una suposición. Dado que nunca hay un día aburrido para los arqueólogos en Egipto, también encontraron momias humanas con lenguas de oro. Como los egipcios se preocupaban mucho por el más allá, creían que las lenguas de oro podrían ayudar a una persona a hablar una vez que pasara al otro lado. Es decir, es una apuesta arriesgada, pero ¿por qué no? Algunas de estas momias fueron colocadas en ataúdes de madera con objetos como collares, cerámica, artefactos dorados en forma de flores de loto y escarabajos, y sus iPhones. Oye, solo bromeo. Recientemente se desenterró un nuevo templo en Egipto. Los científicos creen que fue erigido en honor a Zeus Casio. Esta deidad sería la mezcla entre Zeus, la todopoderosa deidad griega del cielo, y el monte Casios. Al excavar alrededor de la península del Sinaí en Egipto, los arqueólogos encontraron 2 columnas de granito rosado asomando del suelo. ¡Y bingo! Ellos creen que estas representaban la puerta principal del templo y colapsaron durante un terremoto, hace muchos años. Y hablando de deidades, no todas eran súper serias. Recientemente, los científicos desenterraron un anillo de oro en una ciudad al sur de El Cairo. Y no, Frodo, no es mágico. Era un anillo de oro normal, pero tenía la representación de la deidad de la diversión, oficialmente llamada Bes. Esta deidad a menudo es descrita en los textos sagrados como un enano regordete y feliz. Hoy en día, muchos de los tatuajes que nos hacemos carecen de cualquier sentido y se realizan solo con fines estéticos. Sin embargo, en el antiguo Egipto, las mujeres se tatuaban como un símbolo de protección para el parto. Eso es lo que piensan los científicos, al menos. Alrededor de la región del Nilo, los científicos encontraron algunas momias que tenían tatuajes bien conservados, lo cual es una rareza ya que la piel se deteriora con mucha facilidad. 2 de estas mujeres tenían tatuajes en la parte baja de la espalda y los dibujos eran simples. Había principalmente imágenes, incluyendo ese mismo enano regordete del que acabamos de hablar. ¿Ves?
también tenía un trabajo extra como protector de las mujeres durante el parto. ¿Me creerías si te dijera que los antiguos egipcios inventaron robots? ¿No? Bueno, eso es porque eso no es del todo cierto. Claro, fueron astrónomos, matemáticos e ingenieros, y de alguna manera también lograron incluir una invención excéntrica en ese paquete, una deidad automatizada que algunos científicos llaman Hathor. Esta estatua de madera había estado en el Museo Metropolitano de Arte durante años antes de que alguien notara su secreto. Con la ayuda de una máquina de rayos X, los especialistas descubrieron un sistema operativo mecánico en su interior. El eje, similar a una polea, va desde el hombro de la estatua hasta su pierna izquierda. Cuando el sistema rota, la estatua sube y baja la mano. ¡Hola! ¡Elígeme! Tengo la mano levantada. ¡Aquí! Cuando oyes hablar de ruinas antiguas, casi nunca te las imaginas suspendidas en algún lugar o colgando de la rama de un árbol, ¿verdad? De hecho, para conseguir la mayoría de los artefactos antiguos que tenemos expuestos en museos de todo el mundo, los arqueólogos tuvieron que excavar muchísimo. Verás, los edificios tienen la molesta costumbre de desmoronarse con el tiempo si no se cuidan de manera adecuada. A veces necesitamos reutilizar algunos materiales de construcción, por lo que una estructura antigua puede verse sacrificada para crear una nueva. Otras veces las casas se abandonan y una vez expuestas a la lluvia y a la luz del sol, se van estropeando. Algunas se desmoronan debido a la erosión, así que la única forma de que una obra arquitectónica sobreviva al paso del tiempo es que haya quedado enterrada. ¿Pero cómo terminan bajo tierra? Bueno, es una suma de circunstancias. En las ciudades antiguas tenían la costumbre de elevar gradualmente el nivel del suelo como un niño que le añade coberturas a su helado. Esos pueblos estaban siempre ocupados recolectando alimentos y materiales de construcción para mantener a su creciente población. Pero ¿quién tiene tiempo para ocuparse de los residuos y la basura? No era precisamente una de sus principales tareas. Así que a la hora de construir nuevas casas, a las antiguas civilizaciones les resultaba mucho más fácil ahorrarse sudor y lágrimas amontonando los escombros y construyendo encima. Pero eso no es todo. Los ríos también se desbordaban de vez en cuando y depositaban una capa de sedimento en el suelo de las ciudades, encapsulando aún más aquellas antiguas construcciones. Y en las regiones secas como el desierto, donde al viento le gusta mostrar sus movimientos de baile de arena y polvo, puedes apostar que había una lucha constante para mantener limpios los edificios. Un ejemplo es la Esfinge, que tuvo la cabeza enterrada en la arena hasta que un grupo de arqueólogos la recuperó en 1817. Algunas ciudades antiguas terminaron cubiertas porque estaban completamente abandonadas. Con menos actividad humana para controlar su expansión, las semillas de las plantas no pudieron resistir la oportunidad y brotaron por todas partes. Absorbieron el dióxido de carbono del aire y crecieron añadiendo más y más volumen al suelo. Esas descaradas raíces incluso decidieron estabilizar el suelo hecho de materia vegetal en descomposición, creando capas y capas de tierra. Es como un proyecto de bricolaje en el que se embarcó la madre naturaleza con las plantas como fieles ayudantes. El acto de excavar en los secretos de las civilizaciones antiguas no solo consiste en desenterrar un mundo perdido, también es una epopeya para revelar los tesoros ocultos bajo las capas de la historia. Pero, ¿cómo saben los arqueólogos dónde excavar? Si todo está cubierto de capas y capas de sedimentos, escombros y raíces de plantas, deben tener algún tipo de sistema en el que basarse antes de embarcarse en un nuevo proyecto, ¿no? Para empezar, no siempre son ellos los que sugieren una excavación arqueológica en un lugar determinado. Supongamos que tú eres un contratista y quieres construir un nuevo y lujoso complejo de apartamentos. Sin embargo, algunas legislaciones locales imponen ciertos requisitos para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, antes de que alguien empiece a construir en un terreno, es posible que tenga que traer a especialistas para que comprueben el suelo. Estos expertos pueden ser arqueólogos, geólogos o paleontólogos y tienen que vigilar todo durante el proyecto. Si se descubren artefactos o ecofactos, palabra elegante para designar a los restos orgánicos, estos expertos se apresuran a excavarlos para estudiarlos. Pero, ¿qué pasa con los yacimientos que no tienen nada que ver con excavadoras y cascos amarillos? Los arqueólogos se guardan más de un as en la manga cuando se trata de localizar lugares antiguos. Se sumergen en los registros históricos con una buena dosis de trabajo detectivesco. Olfateando documentos y mapas antiguos, pueden reconstruir el rompecabezas de la actividad humana en una zona concreta. Si un yacimiento ya ha sido visitado, aún mejor.
Encontrar registros de excavaciones anteriores o relatos históricos puede darles mucha información sobre dónde continuar su búsqueda del tesoro. Antes de empezar a mover las palas, los arqueólogos realizan una misión de exploración visual y recorren el yacimiento con los ojos bien abiertos en busca de artefactos que puedan esconderse bajo la capa superior de la tierra. Desde herramientas de piedra molida hasta vidrio histórico e incluso antiguos vertederos de basura. Sí, también son valiosos. Estos exploradores de mirada aguda pueden detectar signos de actividad humana más rápido que la mayoría de la gente. Si tropiezan con desechos, saben con certeza que ese lugar fue habitado por el hombre. Pero los arqueólogos no solo confían en sus palas, disponen de un arsenal de artilugios que les ayudan en su búsqueda de maravillas ocultas. Las herramientas geofísicas son como sus armas secretas. Por ejemplo, el resistivímetro. Este ingenioso aparato mide el componente eléctrico del suelo y cualquier elemento o artefacto oculto. Un muro enterrado, por ejemplo, dará una lectura de resistividad distinta a la del suelo circundante. Los magnetómetros y el radar de penetración terrestre funcionan de forma similar y muestran posibles indicios de antiguos tesoros en el suelo. ¿Y quién podría olvidar a nuestro viejo amigo el GPS? Ayuda a los arqueólogos a trazar ubicaciones precisas como un mapa de alta tecnología que los lleva directamente a la vasija de oro. ¿Quieres visitar virtualmente algunos de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo? Pues sígueme. En el Reino Unido, por ejemplo, encontrarás este interesante lugar llamado Stonehenge. Es uno de los muchos henges que hay repartidos por la zona, pero este se lleva todos los aplausos. Imagínatelo. Enormes piedras antiguas, altas y orgullosas, dispuestas en un antiguo anillo exterior y una herradura interior, con algunas piedras más pequeñas por si acaso. Y adivina qué. Estas increíbles rocas existen desde hace más de 5.000 años. Todo un ejemplo de longevidad sólida como una roca. Pero ahora es cuando se pone interesante. Según el folclore local, el legendario mago Merlín sacó su varita mágica y teletransportó estas enormes piedras desde Irlanda. Al parecer unos gigantes las habían reunido allí, pero Merlín decidió que quedarían mucho mejor en su nueva ubicación. Otros creen que son los restos en ruinas de un antiguo edificio espiritual romano. Estas asombrosas estructuras fueron construidas por nuestros antepasados de la Edad de Bronce. Con sus sencillas herramientas y su limitada tecnología, consiguieron crear esta monumental obra maestra. Impresionante, ¿verdad? Desafortunadamente todavía hay mucho que no sabemos acerca de este sitio. El propósito inicial de Stonehenge sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Hay muchas teorías, pero los científicos aún no se han puesto de acuerdo. Sin embargo, sabemos que está perfectamente alineado para captar la salida del sol durante los solsticios de verano e invierno. La antigua ciudad de Pompeya es un yacimiento arqueológico igualmente asombroso. El monte Vesubio, un conocido alborotador, decidió dar un berrinche volcánico y cubrió por completo esta antigua ciudad romana. La convirtió en una cápsula del tiempo situada a las afueras de la actual Nápoles, en Italia. En 1748, un grupo de aventureros exploradores tropezó con Pompeya, y los afortunados descubrieron un tesoro bien conservado. Calles, casas, comida, probablemente un poco rancia para entonces. Joyas y esculturas, frescos de colores, objetos domésticos cotidianos e incluso restos humanos y de animales. Fue como una fiesta arqueológica épica. Según lo que parece, Pompeya lo tenía todo. Casas y villas lujosas, una arena con capacidad para 20.000 espectadores, bonitas tiendas de artesanía, tabernas y, por supuesto, magníficos baños para refrescarse. También estaba el santuario de Apolo, un lugar en el que la gente solía reunirse para su dosis diaria de culto. Y, por supuesto, el bullicioso corazón de la ciudad, el Foro de Pompeya, donde se reunía toda la gente influyente. Y adivina qué. Pompeya es tan importante que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Es como el Salón de la Fama de la Genialidad Histórica. También hay muchos otros edificios y lugares famosos como el Taj Mahal de la India y la Acrópolis de Atenas en Grecia. Existen comunidades enteras de organismos diminutos e inusuales que viven en lagunas en la Patagonia, y son algunas de las primeras formas de vida que existieron. Nadie sabía de ellos hasta que dos científicos, Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, y María Farías, de la consultoría ambiental Punabio, fueron a explorar ciertas áreas en la Patagonia.
La Patagonia ocupa casi la mitad de Argentina y poca gente vive allí. Solo algunos agricultores y ganaderos de ovejas que generalmente se instalan cerca de los ríos y cultivan cosas como manzanas, peras y alfalfa. Hace mucho tiempo, era un lugar salvaje y distante donde vivían tribus indígenas, por ejemplo, los tehuelches. Pero esta vez, vamos a seguir las huellas de algunas formas de vida que aparecieron mucho antes que los humanos, y vamos a ver de cerca estos interesantes microorganismos que encontraron Brian y María. Esos dos tuvieron que conducir durante 9 horas en caminos difíciles para llegar a su destino. Se alojaron en un pequeño pueblo, en el que solo viven 35 personas. Estas dependen de un solo manantial, ya que casi nunca llueve allí. En la última noche en el pueblo, Brian se dio cuenta de que las imágenes satelitales que había tomado mostraban un conjunto de lagunas que estaban a solo 16 kilómetros de distancia. Al día siguiente, el pequeño equipo se subió a un auto y avanzó por el camino tanto como pudo hasta que se volvió demasiado difícil conducir. Continuaron la ruta a pie el resto del camino. Fue difícil porque tenían que llevar agua para lidiar con la intensa luz del sol. En algunos lugares, terminaron hundiéndose hasta las rodillas en un barro hecho de sal. Allí arriba había 12 lagunas con aguas perfectamente claras. El lugar en sí no ofrecía mucho, excepto agua muy ácida y salada e intenso sol directo. Pero era como un viaje al pasado, porque esas condiciones eran similares a cómo lucía la Tierra hace muchos, muchos años atrás. Cuando Brian examinó las lagunas, se sorprendió al ver muchos microorganismos inusuales allí. Son tan pequeños que ni siquiera podemos verlos sin un microscopio, pero se agrupan y forman grandes comunidades. En el pasado, muchas especies inusuales vivían de esta manera. Por ejemplo, las cianobacterias. Fueron importantes en su época porque produjeron oxígeno. Recordemos que la Tierra, en sus etapas iniciales, no tenía mucho de este gas en su atmósfera. Los primeros estromatolitos podrían haber estado formados por diversos tipos de bacterias que no necesariamente producían oxígeno, sino que solo vivían una vida tranquila allí. Formaban capas, amontonándose unas encima de otras para que al menos algunas de ellas pudieran recibir un poco de luz solar. Utilizaban arena y líquidos pegajosos para mantenerse unidas. Brian también estaba increíblemente sorprendido porque esos eran los estromatolitos vivos más grandes que había visto jamás. Los estromatolitos vivos suelen crecer hasta más de 1 metro de altura, pero los recién descubiertos medían 5 metros de ancho y tenían algunos metros de alto, lo que es gigantesco comparado con los que viven en otros lugares. Y los fosilizados eran aún más grandes. Hace mucho tiempo, podían crecer más de lo que crecen hoy en día porque no había muchas otras especies que pudieran comerlos o dañarlos. Además, hoy en día existen muchos otros organismos que pueden crecer más rápido y ser más masivos que ellos y ocupar su espacio. Es por eso por lo que los estromatolitos solo pueden sobrevivir en lugares raros donde apenas nada más puede vivir, como en estas lagunas muy salinas ubicadas a gran altura sobre el nivel del mar en la Puna de Atacama. Los estromatolitos que se encuentran allí son los más famosos porque podrían ser algunos de los mejores ejemplos de la vida más temprana en nuestro planeta. Pero en realidad no son la primera forma de vida en la Tierra. Los fósiles más antiguos que tienen son de 3.500 millones de años, mientras que otras evidencias que tenemos nos dicen que la vida en nuestro planeta apareció hace aproximadamente 4.100 millones de años. Tal vez algunos estromatolitos vivían en aquel entonces también. Pero la Tierra ha cambiado mucho desde esa época, y los lugares donde podrían haber vivido no han sobrevivido.
Todo esto puede no parecer mucho a primera vista porque nadie ha encontrado una bestia exótica y extraña que nuestro mundo nunca haya visto antes. Pero estos son ejemplos notables de cómo podría ser la búsqueda de vida en otro lugar del universo. Los científicos que están interesados en estudiar Marte suelen venir a este lugar, ya que podría ser similar a cómo se veía el planeta rojo hace muchísimo tiempo. Si hubiera fósiles escondidos en las rocas antiguas de Marte, podrían parecerse a estos estromatolitos. Otra tierra lejana ha revelado algunos de sus secretos. Estoy hablando de la Antártida, con un antiguo mundo perdido hallado bajo su hielo. La Antártida no siempre ha sido esta tierra aislada y helada de nieve y capas de hielo. En algún momento solía ser parte del supercontinente de Gondwana, junto con lo que ahora es Sudamérica, África, Australia, la península arábiga y el subcontinente indio. Pero en algún punto se separó y fue a construir una vida por su cuenta. Se formó a medida que otras masas terrestres comenzaron a alejarse, lo cual creó su línea de costa. Pero la Antártida también era diferente en muchas otras formas en aquel entonces. Solía ser una tierra cubierta de magníficos bosques y ríos llenos de vida. Los científicos utilizaron radares y satélites para explorar un mundo misterioso escondido bajo el hielo allí. Esta tierra antigua, que está cerca del Océano Índico, es tan grande como el estado de Maryland en los Estados Unidos o Bélgica. Tiene más de 14 millones de años de antigüedad. Algunos estudios dicen que esta área se formó hace más de 34 millones de años, que fue mucho antes de que la Antártida entrara en su gran congelación. Al principio, las temperaturas allí eran más altas, posiblemente como el clima en Patagonia o en los fríos bosques templados lluviosos de Tasmania, Nueva Zelanda o tal vez incluso más tropical que eso. Pero a medida que el clima se enfriaba, pequeños glaciares comenzaron a formarse. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento extraordinario cerca de El Cairo recientemente. Redoble de tambores, por favor. La momia más antigua y más completa encontrada hasta la fecha en el país. La momia de 4.300 años fue descubierta en un grupo de tumbas cerca de la pirámide escalonada de Zoser, que data del Imperio Antiguo de Egipto. Estaba cubierta de capas de oro. El equipo también encontró otras tumbas, incluyendo una perteneciente a un funcionario egipcio antiguo y otra a un guardián secreto que tenía el poder de realizar ceremonias especiales. Otra tumba interesante era la de un escritor que contenía las estatuas más grandes encontradas en la zona. Este extenso sitio funerario también alberga más de una docena de pirámides y campos de descanso. Probablemente una de las momias más famosas del mundo sea la de Hatshepsut. Ella gobernó Egipto durante aproximadamente 20 años, construyó todo tipo de edificaciones impresionantes y creó nuevas rutas comerciales. Pero cuando el arqueólogo Howard Carter encontró su tumba en el Valle de los Reyes, su sarcófago estaba vacío. Sin embargo, Carter encontró 2 ataúdes en otra tumba, uno de los cuales pertenecía a la nodriza de Hatshepsut y el otro a una mujer desconocida. En 2006, un equipo de especialistas decidió investigar si esa dama misteriosa era la misma reina. Encontraron una muela en una caja de madera con el nombre de Hatshepsut y al compararla con un hueco en la boca de la momia, coincidía perfectamente. Ramsés II fue un gobernante bastante impresionante, pero fue su momia la que finalmente hizo historia. Se considera que Ramsés fue el faraón más poderoso de todo Egipto, ya que gobernó durante la increíble cantidad de 6 décadas. Además, vivió más de 90 años. Es bastante sorprendente considerando la época en la que vivía. Ramsés II supuestamente tuvo más de 100 hijos. Es así que es una familia numerosa. Cuando falleció, su cuerpo fue enterrado originalmente en el Valle de los Reyes, pero unos ladrones intentaron robar todos los tesoros de su tumba. Sin embargo, los oficiales de aquel entonces no lo permitieron, así que trasladaron su cuerpo a un lugar secreto para mantenerlo seguro. Avancemos rápidamente hasta el siglo XIX y la momia de Ramsés II fue descubierta junto con la de otros gobernantes e importantes funcionarios. Pero no estaba en las mejores condiciones, así que los arqueólogos la llevaron a París para que recibiera cuidados especiales.
El problema era que no podía ser transportada a otros países así nomás. La única solución fue otorgarle a Ramsés II su propio pasaporte. Su ocupación fue registrada como rey y el documento incluso incluía su foto. Como todos sabemos, la mayoría de las momias no son conocidas por tener la piel más hidratada, pero la de la mujer asiática conocida como Lady Di demuestra lo contrario. No Lady Di. Esta distinguida dama de tiempos antiguos fue descubierta en una tumba ornamentada en 1971 y lucía fabulosa, si es que podemos decir eso de una momia. Gracias a las condiciones especiales de su tumba, como la humedad del ambiente y la falta de oxígeno, su cuerpo se conservó casi perfectamente. Su piel era suave, su cabello estaba impecable y aún conservaba flexibilidad. El museo que ahora exhibe con orgullo su momia también muestra un montón de objetos lujosos que fueron enterrados con ella, como vajilla e instrumentos musicales. Los arqueólogos investigaron más a fondo la momia y descubrieron que falleció de un infarto aproximadamente a los 50 años. Aunque han pasado más de 2000 años, la señora Dai sigue haciendo historia. La momia de Ötzi, el hombre de los hielos, fue descubierta en los Alpes en 1991. Las autoridades austríacas inicialmente pensaron que era un montañista moderno porque estaba muy bien conservado, pero en realidad era de la edad del cobre. Fue encontrado en un paso montañoso a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. Estudiando su momia, hemos aprendido mucho sobre la vida en la Europa de la edad del cobre. Por ejemplo, sabemos que él era nativo de Europa Central y disfrutaba comer carne. También padecía de artritis, endurecimiento de las arterias y problemas intestinales, pero probablemente utilizaba acupuntura y hierbas medicinales para tratar estas enfermedades. Y al parecer era bastante hábil con las herramientas. Las afiló apenas unos días antes de su prematura muerte. ¿Quién sabe si esperaba tener problemas o simplemente se preparaba para algún trabajo rutinario? La historia de Tutankamón hizo famosas a todas las momias. Este faraón falleció a la temprana edad de 19 años hace más de 3 milenios, pero su momia sigue siendo una de las más conocidas del mundo. Cuando su tumba fue abierta en 1922, la gente se volvió loca porque aún estaba intacta, a diferencia de muchas otras tumbas reales. Tenía unos ataúdes increíblemente lujosos, incluyendo uno hecho de oro sólido. La tumba de Tutankamón no solo nos ofreció una mirada a la historia del antiguo Egipto, sino que su momia también nos enseñó mucho sobre la época en la que vivió. El análisis de ADN ayudó a identificar a sus padres y reveló que el faraón tenía un raro trastorno óseo que podría haberle dificultado caminar. El hombre de Gebelein es una de las momias más fascinantes de las que escucharás hablar. Es como un viajero en el tiempo de hace 5000 años que todavía luce increíble con su cabello dorado y sus uñas perfectamente conservadas. Fue descubierto en Egipto y se cree que es el cuerpo momificado más antiguo que se conoce. Antes de que la gente supiera sobre la momificación, solían colocar los cuerpos en tumbas poco profundas en la arena caliente y seca. Y dado que la arena absorbió toda el agua, las bacterias no pudieron reproducirse y el cuerpo se conservó de manera natural. Ahora los científicos no están seguros de si la preservación del cuerpo fue intencional o no, pero dado que fue enterrado con algunos recipientes de cerámica, es probable que quien lo enterró conociera algunas técnicas de preservación. Si quieres conocer al hombre de Gebelein en persona, actualmente está descansando en el Museo Británico. Un coleccionista de arte neerlandés compró una estatua de Asia y terminó haciendo un descubrimiento sorprendente. La estatua contenía una momia oculta en su interior. Desafortunadamente el cuerpo era demasiado frágil para moverlo, así que tuvieron que dejarlo ahí. Lo más fascinante es que esta momia tiene más de 1000 años y estuvo expuesta durante 200 años antes de ser encapsulada en la estatua. Cuando los científicos realizaron una tomografía computarizada, descubrieron que la momia estaba rellena de pedazos de papel cubiertos de escritura. Los expertos piensan que podría haber realizado algo llamado automomificación, que es un proceso bastante intenso que requiere una dieta especial y un té que hace que el cuerpo sea menos propenso a las bacterias. Solo unas pocas personas podían soportar este ritual y aquellos que lograban hacerlo eran muy respetados. Ninguna otra reina egipcia ha desconcertado tanto a científicos e historiadores como la impresionante Nefertiti. Basándose en sus estatuas, era conocida por su cuello delgado, sus ojos grandes y sus pómulos altos. Su nombre se traduce como «La mujer hermosa ha llegado». Eso es estar a la altura de tu nombre, ¿verdad? Aunque no fue una faraona ella misma, Nefertiti logró dejar una impresión duradera.
Los registros escritos sugieren que como esposa y reina tuvo un papel increíblemente influyente. Debido a su poder fue admirada, pero también tuvo bastantes enemigos a lo largo de su vida. También estaba relacionada con el rey Tutankamón, pero no biológicamente. Más bien, era su madrastra. Hasta ahora los lugareños aún no han logrado identificar su momia, pero eso podría cambiar pronto. Un egiptólogo local que ha estado ocupado excavando tumbas en el Valle de los Reyes encontró 2 momias que cree que podrían ser Nefertiti y su hija. Según los especialistas, pronto podríamos obtener una respuesta definitiva sobre la identidad de estas 2 momias. Y si una de ellas resulta ser Nefertiti, podríamos estar ante una verdadera maravilla. El análisis de ADN y las tomografías computarizadas de la momia podrían darnos la imagen más completa y precisa de la reina que jamás hayamos visto. Es increíble pensar que apenas hemos rascado la superficie de lo que yace bajo el Egipto de hoy. Nefertiti gobernó durante una época de gran poder y prosperidad en Egipto, pero desafortunadamente falleció en un periodo de agitación social, lo que llevó a que su tumba se perdiera. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes. A veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5.000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8.000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme.
¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. ¡Vaya! Eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Casarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo,
y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo, con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos del Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos. Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal, uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado el pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara, ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea, muy simple, es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como veleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Mesaya propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El Dr. Mesaya también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Anticítera de un naufragio cerca de la isla griega de Anticítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma.
Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2000 años después. En el palacio de Cnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día, antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de 1 voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua dentro para mejorar tu visión. Suena un poco incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión, pero parpadear era tristemente imposible. 2 siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras, irrompibles y resistentes a los arañazos, pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Touhey, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió la mismísima Reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. El descubrimiento accidental más emocionante que he hecho en mi vida fue un billete de $10 en mi antigua chaqueta de invierno. Sin embargo, algunas personas son más afortunadas, ya que descubren ciudades subterráneas de hace siglos o realizan inventos que las convierten en millonarias. El velcro se inventó después de un paseo rutinario por el bosque. Los copos de maíz se inspiraron en un diente astillado y la masa salvó por casualidad a un imperio empresarial de la caída. En 1998, el ingeniero eléctrico John Williams encontró algo que parecía un enchufe eléctrico saliendo del suelo. Comenzó a cavar y notó que estaba incrustado en una pequeña roca. Lo encontró en una zona rural de América del Norte,
lejos de la civilización, de complejos industriales, aeropuertos, fábricas y plantas electrónicas. Este dispositivo electrónico incrustado en una sólida piedra de granito recibió el apodo de Enigmalito y un precio de $500,000. Algunos científicos están seguros de que es una gran farsa y no un recuerdo dejado por visitantes extraterrestres, como afirma Williams. Sin embargo, quien descubrió la roca quería demostrar que era una auténtica pieza de tecnología antigua, algo así como un conector eléctrico. Si no es una farsa, entonces este pequeño hallazgo podría ser una prueba de que los humanos u otra civilización del pasado eran mucho más avanzados de lo que pensamos. Deben haber inventado una forma de transmitir electricidad mucho antes que los humanos en el siglo XIX. Los científicos tuvieron la oportunidad de examinar el hallazgo y determinar qué era realmente sin romper la roca, pero no hubo interesados. Williams consultó con un ingeniero y un geólogo, y ambos confirmaron que no había rastros de pegamento en el componente electrónico. Tampoco fue soldado, por lo que debe ser tan antiguo como la roca, que tiene alrededor de 100,000 años según el análisis geológico. El Dr. John Kellogg tenía una filosofía de vida biológica con ejercicio regular, masajes, abundante agua, sin malos hábitos ni cafeína y sin carne. A finales del siglo XIX se hizo cargo de un instituto de salud en Michigan. Una vez preparó una mezcla de harina, avena y harina de maíz. Pensaba que al hornear granos enteros a altas temperaturas serían más fáciles de digerir y en general más saludables. Horneó la mezcla 2 veces y primero hizo galletas, pero un paciente se rompió un diente con esa versión. Luego decidió romperlo en pequeños pedazos. Es difícil precisar exactamente cómo surgieron los copos de maíz de Kellogg, ya que circulan muchas versiones de la historia. La esposa de Kellogg, Ella, y su hermano Will afirman que jugaron un papel en la creación de los copos, junto con otros miembros de la familia y el personal del sanatorio. Según la historia de la empresa, todo sucedió una noche en 1898, cuando se dejó una masa de cereal a base de trigo fuera demasiado tiempo y se fermentó. Cuando se estiró, la masa ligeramente mohosa se convirtió en estos copos grandes y finos que se volvían crujientes y deliciosos en el horno. Durante los siguientes años, Will Kellogg siguió ajustando la receta y se dio cuenta de que el maíz producía copos aún más crujientes y sabrosos que el trigo. Su marca, Kellogg's Corn Flakes, se ha convertido en una empresa de miles de millones de dólares. El ingeniero suizo Georges de Mestral una vez salió a caminar con su perro y regresó con una idea que más tarde llegaría al espacio. Cuando volvieron del bosque, de Mestral notó que sus pantalones y el pelaje de su perro estaban cubiertos de pequeñas espinas de la planta de cardo. Examinó las espinas bajo el microscopio y notó que tenían forma de pequeños ganchos que se adherían a los bucles en la ropa y el pelo de los animales. Decidió recrear esa tecnología natural para diseñar un cierre extra fuerte con muchos usos prácticos. Estuvo probando diferentes materiales para su invención durante varios años y finalmente se decidió por el nylon. También necesitaba diseñar un tipo especial de telar que pudiera tejer las fibras a la talla, forma y densidad adecuadas. A de Mestral le llevó un total de 14 años presentar al mundo el velcro, que significa terciopelo y gancho en francés. De Mestral esperaba que su invención reemplazara el cierre en la ropa, pero el mundo de la moda consideró que el velcro se veía barato y poco atractivo. Sin embargo, a la NASA no le pareció así, y utilizó el velcro para los trajes espaciales y los cascos de los astronautas en la década de los 60. Ahora, el velcro se usa en todas partes, desde calzado hasta juguetes y cojines de asientos de avión. Antes de mediados del siglo XX, la mayoría de los hogares se calentaban con carbón, lo cual dejaba hollín por toda la casa, que era especialmente visible en los empapelados. Coutol Products era la empresa más grande que vendía limpiador de empapelado.
Pero en los años 50, cada vez más personas cambiaron a gas, petróleo y electricidad, y el problema de la acumulación de hollín se resolvió en su mayoría. El dueño de Kutal Products estaba intentando salvar su negocio. Mientras tanto, su cuñada leyó que el limpiador de papel tapiz podía usarse para hacer decoraciones navideñas. Ella trabajaba como maestra de preescolar y la plastilina era bastante difícil de manejar para sus estudiantes. Así que decidió probar este material para moldearlo en diferentes formas y funcionó muy bien. Ella les contó a sus familiares su descubrimiento y sugirió un nombre para él: Play-Doh. La compañía Kutal estaba a punto de declararse en bancarrota, por lo que fue una gran alternativa para un nuevo negocio. Pronto, Macy's y Marshall Field se interesaron en el nuevo juguete y comenzaron a venderlo. Originalmente, el Play-Doh solo venía en un color, el blanco, pero pronto se expandió a rojo, azul y amarillo. También se realizaron varios cambios a la receta original, pero la mezcla sigue siendo mayormente la misma que cuando se usaba para limpiar papel tapiz. Una leyenda urbana dice que si tomas toda la masa de Play-Doh que se ha hecho y la pasas por su set de juego de fábrica, obtendrás una serpiente que rodeará el planeta 300 veces. Un hombre de Turquía estaba renovando su casa cuando derribó una pared de su sótano con un martillo. Descubrió un túnel detrás de esa pared que conducía a una antigua ciudad subterránea. El túnel llevaba a más túneles y luego a salas y cámaras. Resultó ser un complejo subterráneo completo con 18 pisos y sin un solo habitante, abandonado hacía mucho tiempo. Era la ciudad de Derinkuyu, construida hace miles de años, un hogar para unas 20,000 personas. Quienquiera que la haya erigido tenía una gran habilidad, ya que es bastante fácil construir túneles con Desde que Platón escribió sobre la Atlántida, la humanidad ha estado fascinada con la posibilidad de descubrir una antigua y próspera civilización submarina. ¿Te gustaría que viajemos a algunos sitios históricos submarinos? Veamos qué podemos averiguar sobre las civilizaciones de antaño. El primer destino de nuestra lista es el llamado Stonehenge submarino. Los científicos han descubierto recientemente una misteriosa estructura de rocas que se extiende a lo largo de varios kilómetros bajo las brillantes aguas del lago Constanza, en la frontera entre Suiza, Alemania y Austria. Los arqueólogos comenzaron a explorar el lugar en 2015 y aún no han logrado comprender cuál era el propósito de toda la construcción. Lo que sí saben es que hay una línea de 20 kilómetros con 170 montículos colocados por los humanos bajo el lago Constanza. Según los científicos, lo más probable es que varios pueblos hayan colaborado en la tarea. Es probable que estos montículos de piedras se hayan utilizado para algún fin colectivo. Las formaciones son enormes, algunas tienen varias decenas de metros de ancho. Lo más sorprendente del descubrimiento es que el yacimiento data de hace unos 5.500 años. ¿En qué andábamos los humanos por aquel entonces? Estábamos por la última etapa de la llamada Edad de Piedra. Se fabricaban muchas herramientas y utensilios, claro, con piedras. ¿Te imaginas cómo serían un cuchillo y un tenedor en aquella época? No es casualidad que los científicos llamen a este lugar el Stonehenge submarino. Se cree que los dos sitios datan de aproximadamente la misma época y tienen la misma idea, ya que Stonehenge es de alrededor del año 3100 a.C. y además ambos se caracterizan por estar construidos en círculo. Quisiera mencionar que aún no se sabe por qué a nuestros antepasados les gustaban semejantes construcciones. Pues bien, el misterio del lago Constanza aún no se ha resuelto. ¿Quiénes fueron los humanos del Neolítico que habitaron esta zona? ¿Y con qué fin invirtieron tanto trabajo y esfuerzo en levantar este enorme yacimiento de piedra? A continuación te llevaremos de viaje a las islas Ryukyu, frente a la costa de Japón, y te sumergirás en búsqueda de otro yacimiento arqueológico. Pero debo advertirte, las aguas del Océano Pacífico distan mucho de ser tranquilas. No tardas en ver una enorme estructura, gracias a la luz del sol que ilumina el fondo marino. Al principio se parece a las ruinas de Machu Picchu, situadas al otro lado del globo, en Perú.
A medida que te acercas, vas descubriendo poco a poco sus formas, una estructura piramidal, arcos, escaleras. Es algo que fácilmente podría haber sido un palacio o un castillo. ¿Podrían ser evidencias de actividad humana? Lo que acabas de ver se conoce hoy como el monumento Yonaguni, o también como la Atlántida de Japón. Todo yacimiento tiene el tamaño de 5 campos de fútbol y la altura de un edificio de 5 plantas. Su característica más sorprendente son sus amplias terrazas. Los exploradores y los científicos creen que Yonaguni podría tener 10.000 años de antigüedad. Sin embargo, aún se debate si es una estructura hecha por el hombre o una formación natural. Para el más prestigioso geólogo marino de Japón, el profesor Masaaki Kimura, Yonaguni es la herencia de una civilización perdida. Kimura se ha sumergido para explorar las ruinas más de 100 veces en los últimos 10 años. Según él, allá abajo hay claros signos de actividad humana. En la superficie del monumento hay una concavidad de forma triangular que es un símbolo histórico de las fuentes de agua de la región. También hay una tortuga gigante tallada en el lado oriental de la estructura y según Kimura, las tortugas tienen un importante significado cultural. En el yacimiento se han recuperado varias piezas pertenecientes a herramientas de piedra. Se estima que su antigüedad es de unos 10.000 años. Sin embargo, no todos los científicos apoyan esta teoría. Para muchos, Yonaguni es el resultado de miles de años de erosión. El hecho de que el supuesto monumento esté compuesto por una sola roca maciza los lleva a pensar que no se trata de una obra humana. Los bordes definidos y las superficies planas recuerdan a una formación natural de Irlanda del Norte llamada Calzada del Gigante. Las columnas de basalto parecen las ruinas de un palacio, pero en realidad son el resultado de la actividad volcánica de la región. Ahora vuelas a la costa de Grecia, a 4 horas de Atenas. Estás en la península del Peloponeso. Es un día soleado. Desempolvas un viejo equipo de buceo con la idea de hacer una inmersión. Al cabo de un rato empiezas a notar ciertos patrones en el fondo marino. 4 metros bajo la superficie aparecen los contornos de unos objetos que puedes reconocer. Continúas buceando y ante tus ojos aparece algo similar a una ciudad entera. Te preguntas, ¿cómo es posible que el agua se haya tragado toda una ciudad? Las rocas están perfectamente alineadas, tal vez formando los cimientos de un edificio. Se trata de Pavlopetri, una antigua ciudad de la que probablemente jamás hayas oído hablar. Fue descubierta por Nicholas Fleming, un oceanógrafo británico cuando estaba de vacaciones en Grecia. Había oído rumores sobre la existencia de Pavlopetri y efectivamente encontró varios artefactos en el fondo marino. Un año después volvió con un equipo especializado y lograron localizar un sitio lleno de vasijas, recipientes y herramientas. Había un molino de mano, por ejemplo, que se utiliza para moler granos y hacer harina. Varias ánforas indican que este asentamiento se remonta a la Edad de Bronce, hace 5.500 años, cuando la gente empezó a vivir en ciudades. Se cree que el sitio perduró durante más de 2.400 años. Hoy en día, Pavlopetri se considera la ciudad sumergida más antigua jamás descubierta. Y lo más impresionante es que no era un simple pueblo. Era una vibrante ciudad portuaria con edificios de piedra, un mercado, calles e incluso plazas. La siguiente parada de nuestro viaje es una de las ciudades submarinas más famosas de la actualidad, convertida en parque arqueológico. Port Royal, ubicado en Jamaica, hoy en día solo existe bajo la superficie, pero en 1692 era una de las ciudades más ricas de Occidente. Port Royal era muy importante para el Imperio Británico ya que era un gran centro comercial que atraía a gente de todos lados. También era el hogar de los auténticos piratas del Caribe. La mañana del 7 de junio de 1692, a los habitantes de Port Royal les esperaba un destino bastante diferente del que se imaginaban. La ciudad se despertó temblando, pues estaba produciendo un terremoto de 7,5 grados en la escala de Richter. Un superviviente contó que había visto cómo la tierra se abría y se tragaba toda la ciudad. Lo que dijo podría ser cierto, puesto que Port Royal estaba construida sobre arena. La tierra se tragó edificios, carreteras, todo lo que encontró.
Los géiseres entraron en erupción y finalmente olas tan grandes como edificios de 10 pisos golpearon lo poco que quedaba en pie. Unas 33 hectáreas desaparecieron bajo el agua. Sorprendentemente, buena parte de la ciudad aún está en buen estado, pero 12 metros bajo el agua. Los arqueólogos han encontrado tabernas, almacenes, cocinas y diversos edificios. También se puede ver una gran estatua de león, un puente sumergido y muchos arcos pintorescos. Por supuesto, he dejado lo mejor para el final: la India. Justo frente a sus costas se encuentra otra maravilla hundida. En el Golfo de Khambat se encuentra un yacimiento conocido como la ciudad perdida de Dwarka. Permaneció sin descubrir hasta 2001, cuando el Instituto Nacional de Tecnología Oceánica realizó una evaluación rutinaria de las aguas. Con ayuda de la tecnología del sonar, que envía una onda de sonido al fondo del mar, encontraron algo muy por debajo de la superficie. Las imágenes mostraban formas geométricas bien definidas repartidas a lo largo de un tramo de 8 kilómetros. Los restos datan de hace más de 9.500 años, lo que significa que esa civilización se perdió hacia el final de la Edad de Hielo. Los restos recuperados en el yacimiento incluían material de construcción, cerámica, abalorios, esculturas e incluso huesos. Los científicos discuten si estos artefactos proceden realmente del yacimiento, pero si realmente lo son, la ciudad perdida de Dwarka podría ser la civilización más antigua del mundo. No importa lo que pase, no te detengas. Estamos a punto de conseguirlo. 2 buscadores de tesoros están excavando la tierra congelada en un campo de maíz por la noche. Llueve intensamente, los rayos iluminan el cielo, pero estos 2 hombres siguen trabajando. Y ahora la pala golpea algo sólido. No puede ser. Un cofre con un tesoro. Comienzan a cavar más rápido y encuentran una pieza del motor de un barco. ¿Qué es esto? Lejos de los mares y lagos, en algún lugar debajo de los campos de la ciudad de Kansas, hallaron un gigantesco barco hundido. ¿Cómo es posible? Ahora lo verás. Algunas personas pasan su vida buscando naufragios con tesoros bajo tierra. Uno de ellos es el explorador David Hawley. Ha estado buscando barcos hundidos lejos de los mares, ríos y océanos durante muchos años. Hace esto porque le gusta la sensación de aventura. Las bodegas de estos barcos a veces contienen cofres de oro, antigüedades y artefactos raros, y puedes conseguir mucho dinero por ellos. David dice que no es necesario adentrarse en el océano para encontrar un barco hundido. Pueden estar enterrados en tu patio trasero. Pero ¿por qué los barcos acaban bajo tierra entre campos, granjas y llanuras? Descubrámoslo usando el ejemplo del barco de vapor Great White Arabia. Según antiguos registros y recortes de periódicos, este barco transportaba alrededor de 200 toneladas de tesoros antes de hundirse en 1856. Muchos rumores y leyendas locales decían que el barco estaba oculto bajo tierra a unos pocos kilómetros al noreste de la ciudad de Kansas. Estaba allí porque la gente alteró deliberadamente el lecho y los canales del río Missouri en la segunda mitad del siglo XIX. Acercaron de manera artificial las orillas entre sí. Estrecharon el río para aumentar la velocidad del flujo, así los barcos podrían navegar mucho más rápido. En el siglo XIX, los barcos de vapor eran el medio de transporte de pasajeros y mercancías más popular. Antes de los ferrocarriles, extendieron la frontera occidental a través de los ríos Mississippi y Missouri y llevaron suministros a la gente. Por eso era tan importante aumentar la velocidad de su movimiento. Así, el 5 de septiembre de 1856, el Arabia navegaba por dicho estuario. Se encontró con un obstáculo que sobresalía del agua. Un trozo de madera inundó rápidamente el barco. Afortunadamente todos los pasajeros fueron evacuados, pero el vapor y su preciosa carga llegaron al fondo arenoso del Missouri en unos pocos minutos. Pasaron varios años, todos se olvidaron del barco. Durante este tiempo, el curso del río Missouri había cambiado, pero el Arabia permanecía en el húmedo y fangoso fondo. El nivel del suelo se iba elevando y la tierra perdía humedad. Finalmente, muchas décadas después, se formó un campo de maíz sobre el naufragio. En los años 80, un granjero era dueño de esta zona y no tenía idea de lo que estaba escondido en su territorio. David Hawley estudió con cuidado la historia de los barcos hundidos de los Estados Unidos. Sabía que cientos de barcos de vapor habían terminado bajo el agua en todo Missouri, pero sobre todo le interesaba el Arabia,
ya que había rumores de que estaba lleno de oro y otras cosas valiosas. Los campos de maíz de Kansas eran vastos, pero David Holly sabía cómo buscar. En 1987 comenzó a trabajar. Primero, junto con su hermano y su padre, recogieron todos los recortes de periódicos antiguos que pudieron encontrar. No solo buscaban información sobre el vapor, sino también mapas del río Missouri. Rastrearon sus cambios históricos, verificaron las fechas e identificaron una amplia zona donde el vapor se hundió. A continuación, utilizaron pruebas electromagnéticas y otros estudios geológicos para analizar el suelo y encontrar el lugar correcto. Buscaron diferencias en la humedad y la densidad del terreno. Luego recorrieron el territorio con potentes detectores de metal y así, para el otoño de 1988, habían determinado la ubicación del barco de vapor. El Arabia tenía el tamaño de una cancha de fútbol. Este gigantesco buque yacía 14 metros bajo tierra. Pero antes de comenzar a excavar, tuvieron que pedirle permiso al dueño del campo de maíz. Para el agricultor, esta noticia fue una gran sorpresa. Aceptó con la condición de que las excavaciones se completaran para la primavera, de modo que pudiera sembrar una nueva cosecha. Excavar un barco gigante en invierno es mucho más difícil y costoso que en otras estaciones. Incluye costos adicionales de equipamiento, electricidad y calefacción. El equipo trabajó día y noche. Financiaron las excavaciones con su propio dinero. Cada uno invirtió más de $10,000 y sacó un préstamo bancario. Finalmente notaron los primeros detalles del barco. Las palas golpearon las enormes calderas del motor y la cubierta. El objetivo se había logrado. La mayor parte de la carga que se encuentra dentro de los barcos hundidos está cubierta de óxido, caracolas, lodo y está gravemente dañada. Sin embargo, el contenido del Arabia estaba en excelente estado, considerando que el barco se había hundido hacía 130 años. Desafortunadamente no encontraron los cofres de oro. Sin embargo, obtuvieron varias toneladas de cargas valiosas como artículos domésticos de personas que vivieron a mediados del siglo XIX. Era una cápsula del tiempo. El barco transportaba suministros para cientos o miles de personas, y todas estas cosas estaban perfectamente conservadas. Por ejemplo, podían ver con claridad la marca estampada Goodyear Rubber Company en un zapato de goma. Mientras más se prolongaban las excavaciones, más cosas encontraban David y su equipo. En los barriles hallaron platos del siglo XIX, estaban intactos y utilizables. Además, había ropa limpia, miles de pares de zapatos, arpones, sartenes y paraguas. El barco transportaba mercancías para abastecer a unas 16 pequeñas localidades. Es cierto, no es oro, pero estos artefactos también son valiosos. El contenido del barco podría valer millones. Sin embargo, la tripulación no pensaba venderlo. Crearon un museo en el sitio de un antiguo mercado de frutas en Kansas. Si vas allí, de inmediato te sentirás como si estuvieras en una tienda del siglo XIX. Hay miles de artículos en buen estado. Incluso las cerillas están lo suficientemente secas como para encender. Le tomó a David muchos años presentar la colección completa del barco de vapor. Valora cada uno de los objetos y no quiere venderlos. Cualquiera puede venir aquí, pagar un boleto y encontrar un fragmento del pasado. ¿Quién sabe? Quizá también haya un viejo barco escondido en tu patio trasero, ¿no? En 2008, unos geólogos encontraron un barco antiguo en el caluroso desierto de Namibia. Navegaba en los días en que los piratas aterraban a los marineros, y ahora está dentro de una laguna seca. El barco zarpó de Lisboa en 1533 y desapareció junto con la tripulación cerca de una pequeña ciudad minera de diamantes. Después de casi 500 años, el casco estaba gravemente dañado. Solo quedaba el armazón del barco, pero el tesoro que estaba escondido dentro permaneció intacto. Estudiaron cuidadosamente el barco durante mucho tiempo, tratando de no arruinar nada. Y entonces, 5 días después, encontraron un gran cofre antiguo en la bodega. Al abrirlo cuidadosamente, hallaron monedas de oro. Así, el costo del barco se estimó en alrededor de $10 millones. La causa exacta del naufragio es desconocida, pero los expertos creen que el barco fue destruido por la carga pesada y el mal tiempo. Se hundió hasta el fondo, que después se convirtió en un desierto. Algunos encuentran un avión en su patio trasero, otros un barco, y un hombre halló en su casa un pasaje a una antigua ciudad secreta. Esto ocurrió en Turquía en 1963. El dueño del edificio decidió hacer reparaciones. Fue a su sótano y derribó la pared para convertir este lugar en una sala de estar. Y así, detrás de una pared, encontró un túnel que conducía al subsuelo. El hombre pensó que era algún tipo de cámara secreta.
Bajó y se dio cuenta de que era mucho más que eso. Se trataba de una ciudad antigua de 18 pisos de profundidad. Fue construida entre los años 780 y 1180 como refugio ante desastres climáticos y la invasión de enemigos. Este lugar también oculta muchos túneles subterráneos que se extienden por varios kilómetros en distintas direcciones. Las personas podían llegar a la ciudad desde diferentes puntos utilizando pasajes secretos que conducían a estas rutas. La ciudad puede albergar a cerca de 20.000 residentes, ganado y toneladas de provisiones de alimentos. Los arqueólogos también han encontrado una capilla, escuelas, establos y cocinas públicas allí. Imagina descubrir una ciudad antigua sin salir de tu casa. En 1963, un hombre de la provincia turca de Nevşehir hizo exactamente eso. Estaba renovando su hogar y mientras derribaba una pared del sótano, encontró una habitación misteriosa. Siguió excavando y vio un túnel. Así descubrió la ciudad subterránea de Derinkuyu. Derinkuyu es uno de los asentamientos subterráneos de varios niveles más profundos de Capadocia y de toda Turquía. Esta obra maestra de la ingeniería tiene 8 niveles. Las personas que vivían en esos pisos tenían acceso a bodegas, almacenes, capillas, una escuela, una sala de estudio y otras estructuras. Todos los niveles están conectados por una extensa red de túneles. Se cree que la ciudad subterránea se construyó como refugio, ya que no se puede ver desde el exterior. Su profundidad es de aproximadamente 85 metros. El complejo era lo suficientemente grande como para albergar a unas 20.000 personas, además de ganado y provisiones. También hay un pozo de ventilación de 55 metros que suministraba agua y ventilación tanto a los aldeanos que vivían en la superficie como a los que se ocultaban en la ciudad subterránea. Curiosamente, los que ocupaban los niveles inferiores podían cortar el suministro de agua a los niveles superiores y así se mantenía el agua a salvo de posibles envenenamientos. El lugar estaba diseñado para la protección. Los túneles podían bloquearse desde el interior con enormes puertas redondas de piedra rodante. Los pasillos eran muy estrechos para que los posibles invasores tuvieran que entrar en los túneles de uno en uno. Parece que en el siglo VII a.C. pensaban en todo. Los arqueólogos creen que los frigios fueron los primeros en construir la ciudad. Después de ellos, la estructura se utilizó y se mejoró en la época romana. Fue entonces cuando se añadieron las capillas. Sin embargo, la época dorada de Derinkuyu fue la bizantina. Pero, ¿cómo consiguieron construir semejantes túneles? Bueno, la roca en la que los excavaron es una roca volcánica blanda que se formó durante un proceso geológico muy largo, de millones de años. Las erupciones volcánicas cubrieron la zona de una espesa ceniza, que se fue solidificando y así se formó esta roca blanda. Pero luego el viento y el agua la erosionaron y solo quedaron los elementos duros. Dato curioso, las chimeneas de hadas también están compuestas por roca volcánica blanda de formas intricadas, pero se crearon de manera natural, sin intervención humana. Seguimos en Turquía, pero esta vez nuestro destino es Çanakkale, donde cobró vida un mito. Durante 3.000 años se pensaba que la Ilíada de Homero era ficción y que Troya nunca había existido. En 1863 todo cambió. El expatriado Frank Calvert descubrió unas ruinas antiguas en el oeste de Turquía. Estaba convencido de que pertenecían a la antigua ciudad de Troya. Heinrich Schliemann examinó esta zona en 1868. Fue entonces cuando Troya volvió a ver la luz del sol después de tantos siglos. Los restos de Troya tienen varios niveles. A lo largo del tiempo se construyeron 9 ciudades unas sobre otras. Los historiadores afirman que la zona estaba estratégicamente situada entre Europa y Asia, por lo que se convirtió en un próspero centro comercial y cultural. Esta posición estratégica hizo que Troya resultara atractiva a lo largo de la historia. Tras el famoso conflicto, la ciudad fue abandonada entre los años 1100 y 700 a.C. Entonces los colonos griegos redescubrieron la zona e incluso estuvo bajo el dominio de Alejandro Magno. Más adelante, los romanos invadieron la ciudad.
Si visitamos el lugar, lo primero que veremos es una réplica del caballo de madera de la película rodada en 2004. La siguiente parada es Lothal. En la década de 1950 descubrieron en la India Lothal y otros yacimientos harapanos. Estas nuevas provincias ampliaron los límites de la civilización del Valle del Indo. Lothal era una parte importante de la civilización harapana. Tenía vastos campos de algodón y arroz. Además, había una fábrica de collares. Las cuentas se hacían con piedras semipreciosas como el ágata. Muchas de estas cuentas se encontraron más tarde en Mesopotamia, lo que demuestra que Lothal era un próspero puerto comercial. Los arqueólogos creen que la ciudad formaba parte de una ruta muy transitada. Rastros de agricultura comprobado. Rastros de comercio comprobado. ¿Qué más? Restos de edificios residenciales, calles, aceras de baño y desagües. Excelentes ejemplos de las primeras urbanizaciones. La ciudad estaba bien construida. Había casas modernas. Algunas tenían 6 habitaciones, cuartos de baño, un gran patio e incluso una terraza. Lothal también posee el muelle conocido más antiguo del mundo, que unía la ciudad con el río Sabarmati y con la ruta comercial. La antigua ciudad maya de Calakmul se encuentra en el sur de México, en la selva tropical de las tierras bajas. Entre los años 500 y 800 de nuestra era, Calakmul llegó a albergar a más de 50,000 personas. Había una plaza central rodeada de barrios exteriores, y si contamos tantos a los habitantes de todas esas zonas más alejadas como a los que vivían en el centro, Calakmul tenía una población de más de 1,5 millones de personas y estuvo habitada durante más de 12 siglos. Se cree que el lugar tenía más construcciones que cualquier otro asentamiento maya conocido. Después del año 1000 de nuestra era, la civilización maya sufrió un declive. El asentamiento que alguna vez fue el centro de Mesoamérica fue abandonado casi por completo. La antigua ciudad estaba en el corazón de la segunda selva tropical más grande de América. El yacimiento está bien conservado, por lo que hoy, si lo visitas, podrías imaginarte cómo era la vida en la antigua época maya. Los restos de la ciudad incluyen complejos arquitectónicos y monumentos esculpidos, sistema de defensa, canteras, dispositivos para transportar agua, terrazas agrícolas, enormes pirámides, templos y palacios. Por no hablar de una gran variedad de adornos para el cuerpo y artículos semejantes. Esto demuestra que dentro de la selva tropical había complejas sociedades muy organizadas. Los mayas representaban a la naturaleza en sus pinturas, cerámicas, esculturas, en los rituales e incluso en los alimentos. Ahora nos dirigimos a un lugar que se pensaba que no existía. La ciudad de Heracleion solo aparecía en algunas inscripciones y textos antiguos. Resulta que llevaba miles de años esperando a ser descubierta. La búsqueda se había extendido por la mayor parte de la costa de Egipto, pero entonces el arqueólogo Franco Dio y su equipo detectaron un rostro colosal que los observaba debajo del agua. Descubrieron la antigua ciudad de Heracleion, completamente sumergida a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría. En las ruinas de la ciudad perdida había 64 barcos, 700 anclas y un tesoro de monedas de oro. Los arqueólogos consideran que los hallazgos más importantes realizados por la expedición son una estatua de 5 metros de altura y los restos del templo. Por aquel entonces, en la ciudad se celebraban ceremonias en el templo de Amón. Las ruinas y los artefactos eran de granito y diorita, por lo que estaban en buen estado aún después de haber estado bajo el agua durante siglos. Todas estas ruinas nos ayudan a entender cómo era la vida hace 2300 años en uno de los puertos comerciales más importantes del mundo. La ciudad tenía una red de canales que unían numerosos puertos y atracaderos. Podría considerarse una Venecia del antiguo Egipto. Torres, templos, casas y otras estructuras también estaban conectadas por puentes. Heracleion era el principal puerto del país para el comercio internacional y la recaudación de impuestos. Nadie sabe realmente cómo acabó sumergida la ciudad, pero los arqueólogos lo relacionan con causas naturales. A finales del siglo II a.C., muy probablemente tras una inundación, Heracleion quedó cubierta de agua y entonces Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro Magno, comenzó a crecer.
Antes de la fama de Alejandría, Heracleion era el principal puerto de entrada a Egipto, así que luego del desastre, muchos barcos tuvieron que cambiar de ruta e ir a Alejandría. Heracleion perdió su gloria hasta su redescubrimiento en 1933. Mesa Verde es un parque nacional situado en Colorado y es la mayor reserva arqueológica de Estados Unidos, con más de 5.000 yacimientos, incluidas 600 viviendas construidas en acantilados. El nombre de Mesa Verde se debe a la forma de las montañas de la zona, con cimas planas y laderas escarpadas. El parque es un yacimiento arqueológico de los pueblos ancestrales. A partir del año 7500 a.C., un grupo de paleoindios nómadas vivió por temporadas en Mesa Verde. Eran cazadores, recolectores y agricultores y levantaron los primeros edificios llamados pueblos de la región. A finales del siglo XII, los habitantes de Mesa Verde empezaron a construir enormes viviendas en los acantilados, que hoy en día son las estructuras más conocidas del parque. Te presento a Costello. Es un pulpo de arrecife brasileño, pero no es un pulpo común. Mientras lo observaban, los científicos comenzaron a sospechar que podría estar teniendo pesadillas. Cuando dormía, cambiaba de color, hacía algunos movimientos repentinos, expulsaba agua e incluso liberaba tinta. Decidieron estudiar a Costello por un tiempo. Su comportamiento durante el sueño parecía reflejar estrés y miedo. El estudio mostró que podría tener sueños vívidos, a veces terroríficos. Aunque solo es un pulpo, estas criaturas submarinas, que son adorables, son conocidas por su inteligencia y, en ocasiones, por tener comportamientos similares a los humanos, por lo que es totalmente posible que tengan sueños como nosotros. En el caso de Costello, podría estar atormentado por recuerdos de tiempos difíciles en la costa de los Cayos de Florida. El pobre Costello tiene un pasado duro. Perdió un tentáculo ante un depredador antes de ser capturado. Así que tal vez eso sea lo que ve en sus sueños. Si se demuestra que es cierto, este descubrimiento podría cambiar nuestra percepción de la inteligencia y la conciencia tanto de animales como de humanos. Resulta que las plantas pueden hablar. Bueno, en cierta forma. Los científicos descubrieron que las plantas emiten clics ultrasónicos cuando están estresadas. Imagina a unos tomates y plantas de tabaco en apuros. Hacen sonidos como burbujas de plástico explotando, pero de frecuencia tan alta que no podemos escucharlos. Se llaman señales ultrasónicas y podrían ser su forma de indicar estrés. Esto significaría que las plantas pueden comunicarse entre sí, y las que están estresadas prefieren ser dramáticas y que todos sepan sobre sus problemas. Producen de 30 a 50 chasquidos y crujidos por hora. Las plantas tranquilas y saludables hacen mucho menos. Y no solo hablan, sino que incluso tienen su propio lenguaje. Hacen diferentes sonidos dependiendo de si la planta tiene sed o se siente molesta por un tallo cortado o por otra cosa. Además, algunas son tan dramáticas que empiezan a dar la voz de alarma incluso antes de mostrar signos de deshidratación, cuando saben que el peligro está cerca. Sin embargo, los científicos no están seguros de por qué lo hacen. Creen que podrían realizar cavitación, un término que describe a las burbujas de aire danzando dentro de la estructura de la planta. Las plantas que cantan estas sinfonías incluyen maíz, trigo, uvas e incluso cactus. Este es un gran descubrimiento en la agricultura. Podríamos usarlo para verificar si nuestros cultivos tienen sed y cosas por el estilo. Así que ahora escucharemos a escondidas a las plantas para descifrar su lenguaje secreto. Es momento de algunas noticias universales. Estudios recientes están sacudiendo lo que sabíamos sobre la edad del universo. Nuestros hallazgos durante las últimas décadas mostraban que el universo debía tener alrededor de 13.700 millones de años. Sin embargo, un nuevo estudio muestra que podría ser casi el doble de antiguo, hasta 26.700 millones de años. Ten en cuenta que no está comprobado, así que por ahora el número oficial permanece igual. Los científicos utilizaron el tiempo desde el Big Bang y estudiaron estrellas antiguas para medir la edad del universo. Pero algunas estrellas se estaban haciendo las difíciles y aparentaban ser más antiguas que el propio universo. Por ejemplo, la estrella Matusalén,
que se estima que tiene alrededor de 14.000 millones de años. Sería más antigua que el universo. Además, el telescopio espacial James Webb captó galaxias que parecían muy maduras apenas unos pocos cientos de millones de años después del Big Bang. Todo esto plantea algunos desafíos para los astrónomos. Pero esta nueva hipótesis combina la teoría del universo en expansión con algo llamado la teoría de la luz cansada. Sugiere que la luz pierde energía a medida que atraviesa las distancias cósmicas. Combina esto con la teoría del universo en expansión y ¡boom! A medida que el universo se expande, la luz pierde energía, por lo que no podemos ver todas las estrellas antiguas que están muy lejos de nosotros, lo que podría llevarnos a cometer un error al calcular la edad del universo. El nuevo modelo también retrasa el momento en que las galaxias comenzaron a formarse. Sugiere que esas galaxias tempranas, observadas por el telescopio Webb, tardaron mucho más en formarse de lo que pensábamos. Este estudio es una gran sacudida en la comunidad científica. Si cometimos un error tan grande en los cálculos, tendríamos que replantearnos los principios fundamentales de la astrofísica. Eso sería un gran avance y habría que hacer una enorme revisión de casi todo. Por eso debemos ser muy cautelosos al respecto. Así que, mientras los científicos estudian esta nueva teoría, solo tenemos que esperar los resultados. Estas no son las únicas noticias espaciales. La nueva tecnología de inteligencia artificial ya está siendo utilizada para la investigación científica. Esta vez, la IA nos está ayudando a buscar señales de vida extraterrestre. Investigadores de búsqueda de inteligencia extraterrestre crearon algoritmos de aprendizaje automático que nos ayudarán a filtrar el ruido cósmico más rápida y eficientemente. Cuando diriges un radiotelescopio hacia las estrellas, es como sintonizar una estación de radio celestial llena de diferentes señales. Captamos de todo, desde púlsares hasta galaxias de radio e interferencias terrestres. Obviamente sería bastante difícil identificar una potencial señal de extraterrestres en todo este lío. Durante más de 60 años, los científicos tuvieron que hacer todo esto manualmente. Era una tarea abrumadora, escanear el cielo y explorar innumerables estrellas y frecuencias de radio. Pero ahora, la inteligencia artificial ha venido a ayudar. Los algoritmos están entrenados para reconocer y distinguir patrones de interferencia conocidos, como los de los teléfonos móviles y los aparatos electrónicos, en medio de los datos cósmicos. Detectan cualquier cosa que se desvíe de los patrones conocidos, la posible aguja en nuestro pajar. Y ya tenemos algunos avances. Los astrónomos captaron 8 señales que no encajan en patrones conocidos. Aunque no están confirmadas como vida extraterrestre, muestran un gran potencial para futuras investigaciones. Volviendo a los animales, esta vez visitamos la Tierra prehistórica. Imagina a tortugas tan colosales que hacen ver a las tortugas de hoy como diminutos juguetes. Recientemente, científicos encontraron los restos fosilizados de una de estas gigantes. Es un titán marino que surcaba las aguas europeas hace unos 80 a 70 millones de años. El descubrimiento fue accidental. En el norte de España, un excursionista tropezó con fragmentos de esta criatura cerca de los Pirineos. Esta tortuga tenía el tamaño de un rinoceronte, alrededor de 4 metros de largo. Para que te hagas una idea, el animal sería del tamaño de un coche normal. Demuestra que los grandes tamaños eran más comunes antes de un evento de extinción. Las tortugas que conocemos ahora, de longitudes más pequeñas pero aún significativas, llegaron después. Pero los océanos antiguos estaban llenos de tortugas gigantes que devoraban moluscos y medusas. Este descubrimiento también desafía la idea de que las tortugas gigantes eran exclusivas de América del Norte. La existencia de este coloso prueba que estos reptiles también se encontraban en aguas europeas, así que esta podría ser solo la punta del iceberg. Y finalmente, el telescopio espacial James Webb de la NASA ha hecho un gran descubrimiento. Detectó un compuesto crucial de carbono en el espacio. Se llama catión metilo, y esta diminuta molécula, aunque pueda parecer insignificante, podría ayudarnos a desentrañar los secretos de la química orgánica interestelar. El carbono es increíblemente importante. Las moléculas de carbono son bloques de construcción que forman todo, desde estrellas y planetas hasta, bueno, nosotros.
Es el ingrediente clave para la vida, y los científicos están ansiosos por comprender cómo participó de nuestra existencia en la Tierra y si podría hacer lo mismo en otras partes del universo. Además, el catión metilo juega un papel muy importante en la formación de moléculas complejas basadas en carbono. Por eso es genial que hayamos descubierto el catión metilo, aunque esté muy lejos. Los científicos de la NASA lo encontraron en un sistema estelar joven. Este sistema se encuentra a unos 1350 años luz de nosotros, en la nebulosa de Orión. La estrella de este sistema, que es más pequeña y un poco más débil que nuestro Sol, está bombardeada por la intensa luz ultravioleta de estrellas jóvenes, masivas y calientes cercanas. Podrías pensar que una radiación UV tan fuerte destruiría las moléculas orgánicas complejas, pero el equipo de investigación cree que en realidad podría iniciar la formación de estos compuestos de carbono. Quizás las estrellas más fuertes y sus niveles de radiación superiores realmente funcionen como fuentes de energía para la vida y desencadenen una reacción química que da como resultado compuestos de carbono complejos, como plantas y animales. Parece que al fin encontramos otra pieza del rompecabezas.